Hola a todos. Mi grupo es el número 3, el cual está conformado por Emerson Arroyo, Gabriela Contreras, Isabela Lagares, José Luis Pitalúa y mi persona, Rosa Carrascal. A continuación, hablaremos sobre el impuesto de renta de las personas naturales en Colombia, correspondientes al año gravable de 2023. Bueno, nuestro principal objetivo es explicar quiénes son los contribuyentes, los responsables y los declarantes, cuáles son los topes que determinan la obligación de declarar, cómo se calcula el impuesto y qué formularios se deben utilizar. Y finalmente, saber cuáles son los vencimientos establecidos para el año 2024. Bueno, como primero debemos empezar con los conceptos principales, los cuales son contribuyentes, responsables, declarantes, entre otros. Bueno, empecemos. Un contribuyente es toda persona natural o jurídica que tiene la obligación de pagar el impuesto de acuerdo según la ley. Como segundo concepto tenemos un responsable, que es quien por mandato legal debe cobrar, retener o trasladar el impuesto, aunque no sea quien lo paga directamente. Un ejemplo es el de una empresa que puede ser responsable del IVA, pero no necesariamente contribuyente del mismo. Como último concepto tenemos un declarante. ¿Qué es un declarante? Es la persona o entidad que debe presentar la declaración tributaria ante la DIAN. En la mayoría de los casos, el contribuyente también es declarante. Bueno, después de tener estas definiciones claras, pasaremos a entender cómo se identifican quiénes deben declarar y quiénes deben declarar renta aquí en Colombia. Gracias, Rosa. Ahora hablaremos más y profundizaremos más sobre los criterios que determinan si una persona natural está obligada o no a declarar renta correspondiente al año gravable 2023. Recordemos que la unidad de valor tributario, el VT, es la medida que utiliza la DIAN para estandarizar los valores que se deben pagar y actualizar los topes tributarios año a año. Para el 2023, la unidad de valor tributario se estableció en 42.412 pesos colombianos. A partir de este valor, entonces, se establecen los límites que pueden definir quién debe declarar y quién no. Una persona natural residente en Colombia que cumpla con al menos uno de los siguientes ítems que se mencionarán a continuación, durante el año 2023 estuvo obligada a declarar renta. Si tuvo ingresos brutos anuales superiores a 1.400 VT, lo que equivale a 59.377.000 pesos colombianos, estuvo obligada a declarar renta. Aquí se contabilizan tanto los ingresos laborales como los obtenidos por honorarios, comisiones, entre otros. Si al 31 de diciembre de 2023 tuvo un patrimonio bruto superior a 4.500 VT, es decir, más de 190.854.000 pesos colombianos, esta persona también tiene que ser declarante de renta. Aquí se incluyen los bienes que son como vivienda, vehículos, ahorros e inversiones. También tenemos en cuenta lo que son compras o consumos acumulados durante el año superiores a 1.400 VT, lo cual aplica para gastos con tarjetas de crédito, pagos electrónicos, compras electrónicas, entre otros. También tenemos que consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a 1.400 VT se tienen que ser declarantes. Esto significa que aunque los ingresos no se registren formalmente, si el movimiento bancario alcanza este tope, la persona está obligada a declarar. Es importante subrayar que con un solo de estos ítems que cumple una persona debe declarar. Por el contrario, si no cumple con ninguno de estos, no excede ninguno de estos límites, no es responsable de IVA, ni registra ingresos desde el exterior, la persona generalmente se considera no obligado a declarar. Gracias, Emerson. Ahora yo continuaré explicándoles un poco acerca del cálculo del impuesto. El cálculo del impuesto de renta de una persona natural se realiza en varias etapas. Primero, se identifican los ingresos obtenidos durante el año, los cuales pueden ser salarios, honorarios, intereses, dividendos, arriendos o rentas no laborales. Luego, se restan los costos, deducciones y rentas exentas que la ley permite, como aportes a salud, pensión, dependientes o la renta exenta del 25%. El resultado de esta resta se conoce como renta líquida gravable y sobre ellas aplica la tarifa progresiva establecida por la DIAN expresada en VT.
Por ejemplo, hasta cierto tramo en VT no se paga impuesto y luego se van aplicando porcentajes crecientes que pueden ir desde el 0% hasta el 39%. Es importante tener en cuenta que las rentas exentas y deducciones no pueden exceder el 40% del total de ingresos, con un límite máximo establecido en VT. Después de aplicar la tarifa, se obtiene el impuesto bruto, el cual se le pueden restar descuentos tributarios para obtener el impuesto neto a pagar. Así se determina cuánto debe pagar una persona natural en su declaración de renta. Muy bien, Gabriela. Una vez que conocemos cómo se calcula el impuesto, es fundamental entender cómo se realiza la declaración y qué formularios se deben utilizar para presentarla correctamente ante la DIAN. Para el año gravable 2023, las personas naturales residentes en Colombia deben usar el formulario 210, denominado Declaración de Renta y Complementario de Personas Naturales y Asimiladas Residentes y Sucesiones Ilíquidas Residentes. Este formulario fue prescrito mediante la Resolución 44 del 14 de marzo de 2024, emitida por la DIAN, y es de uso obligatorio para todos los contribuyentes, personas naturales residentes que estén obligados a declarar renta independientemente de si el resultado es saldo a favor o impuesto a pagar. El formulario 210 está diseñado para recoger de manera ordenada la información financiera del contribuyente y calcular el impuesto según las normas vigentes. Está dividido en varias secciones, entre las cuales se destacan. En primer lugar, los datos del contribuyente. Incluyen nombre completo, tipo y número de documento, NIT, dirección, correo electrónico, municipio de residencia y tipo de contribuyente. En segundo lugar, la clasificación de los ingresos. Se deben registrar las rentas provenientes del trabajo como salarios, honorarios o comisiones, las rentas de capital como intereses, arrendamientos o dividendos y las rentas no laborales. En tercer lugar están los costos, deducciones y rentas exentas. Aquí se reportan los aportes a seguridad social dependientes, pago por salud, intereses de vivienda, rentas exentas del 25%, entre otros beneficios tributarios que disminuyen la base gravable. En cuarto lugar está la liquidación de renta líquida gravable. En esta sección, el formulario calcula automáticamente con base en los datos ingresados la renta sobre la cual se aplicará la tarifa progresiva del impuesto. En quinto lugar está la aplicación de la tarifa y determinación del impuesto. El sistema convierte la renta líquida a VT y aplica las tarifas establecidas por tramos según la tabla vigente. En sexto lugar están los descuentos tributarios, anticipos y retenciones. Aquí se incluyen las retenciones en la fuente practicadas durante el año, los anticipos pagados y otros descuentos que reducen el impuesto final. Como resultado final, el formulario arroja el saldo definitivo que puede ser a pagar o a favor. Si el resultado es a pagar, el contribuyente puede hacerlo en una sola cuota o si cumple condiciones en 2 cuotas dentro de los plazos fijados por la DIAN. Es importante saber que todo el proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma Muisca de la DIAN, ingresando con la cuenta registrada y la firma electrónica. El sistema guía al contribuyente paso a paso en el diligenciamiento del formulario y permite guardar los avances. Además, la DIAN suele publicar un borrador de declaración sugerido que se puede consultar antes de enviar el formulario. Basado en la información reportada por terceros como empleadores, bancos o cooperativas, sin embargo, el contribuyente debe verificar cuidadosamente esos datos ya que la responsabilidad final recae sobre quien declara. Finalmente, se recomienda conservar durante al menos 5 años todos los documentos soportes como certificados de ingresos y retenciones, facturas electrónicas, comprobantes de pagos y extractos bancarios, pues pueden ser requeridos por una eventual revisión o fiscalización por parte de la DIAN. Con esto queda claro que el formulario 210 no es solo un requisito formal, sino una herramienta que refleja toda la situación económica del contribuyente ante la administración tributaria. Gracias, Isabela. Para finalizar esta presentación, quiero hablarles sobre los plazos para declarar la renta en 2024 y compartirles un ejemplo práctico para entender mejor cómo se calcula este impuesto. Para el año gravable 2023, los vencimientos para presentar la declaración de renta de personas naturales comenzaron el 12 de agosto de 2024 y finalizaron el 24 de octubre del mismo año. Es importante tener en cuenta que la fecha exacta depende de los últimos dígitos del NIT de cada contribuyente, según el calendario fiscal publicado por la DIAN. Por eso se recomienda verificar con tiempo el día correspondiente para evitar sanciones por presentación extemporánea. Ahora, veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que una persona
obtuvo ingresos totales por 90 millones de pesos durante el año 2023. Tuvo deducciones por 20 millones y rentas exentas por 10 millones de pesos. De esta forma, su base gravable sería de 60 millones de pesos. Al convertir este valor a VTs, con la VT vigente que es de 42.412 para 2023, obtenemos una base aproximada de 1.414 VTs, por lo tanto está obligado a declarar. De acuerdo con la tabla progresiva de la DIAN, este contribuyente se ubica en el rango entre 1.090 VTs y 1.700 VTs, donde se aplica una tarifa del 19% sobre el excedente. El cálculo aproximado del impuesto sería entonces de 2.600.000 pesos. Eso después de hacer todo el cálculo de sacar cuánto es el excedente, hacer la conversión a VTs y a partir de eso multiplicarlo por el porcentaje de impuesto, la tarifa que es el 19%, y hacer la conversión. Si la persona tiene descuentos tributarios, como aportes voluntarios, se pueden hacer más deducciones. Para este caso no aplica. Como recomendaciones finales, quiero resaltar 4 puntos claves. Primero, revisar cada año los topes y la VT actualizada, ya que estos valores cambian anualmente. Segundo, guardar todos los documentos de soporte. Y tercero, presentar la declaración para evitar sanciones o intereses. En conclusión, declarar la renta a tiempo no solo es una obligación legal, sino también una muestra de responsabilidad y compromiso ciudadano. Muchas gracias.